De acuerdo al programa del día de hoy, la clase 2, de hoy 4 de septiembre, el objetivo de hoy es conocer los sistemas de publicación científica, incluyendo bases de datos, revistas científicas y algunas de las normas de referencias en medios académicos y científicos. Vamos a ver entonces dentro de los sistemas algunas de las reglas y sistemas de publicación, bases de datos que se utilizan. Empezar a ver dentro de los tipos de publicación, vamos a entrar directamente a ver ya las revistas científicas y algunos aspectos relevantes relacionados con el ranking de las revistas, el factor de impacto y el índice H, y también los sistemas de referencia, que es el que usamos acá nosotros en la escuela de posgrado, pues es el sistema APA. Y el trabajo que vamos a hacer en grupo cabalmente es la presentación de su investigación, y lo de las revistas es la actividad de hoy de 5 puntos. Voy a dejar de sentar. ¿Se ve bien y se escucha? Ahí aprovechamos a probar el sonido. No sé si es que se escuchó la música de fondo, la animación. Un poco sí. Y quiero ver si está. Ok. Entonces, como les decía, vamos a ver las reglas y sistemas de publicación científica, base de datos, entrar a ver ya toda la información sobre las revistas, los rankings, los sistemas de referencia. Lo que antes hay para terminar de adaptarnos hoy, ahorita en la clase, hay un video ahí para que veamos un poco de las tendencias actuales. Aunque es un poco de hace un par de años, pero igual muestra las tendencias, y ahorita hay más todavía, ¿verdad? Pero para que estemos en contexto en qué mundo estamos actualmente. Domingos de reflexión. Habitantes, algo está cambiando. ¿Sí se escucha? ¿Escucha el audio? Está muy entrecortado, licenciado. Pero sí se escucha. Porque a veces se escucha a lo lejos, es donde hay que activar aquí, pero creo que ya está activado. Domingos de reflexión. Habitantes, algo está cambiando. Spotify está fundiendo a las discográficas. Netflix hizo que ya casi no queden videoclubes y que vaya mucha menos gente al cine. Booking tiene en jaque a las agencias de turismo. Google inutilizó a las páginas amarillas. Airbnb está atemorizando a los dueños de los hoteles. WhatsApp amenaza a operadores de telefonía fija y celular. Las redes sociales a los medios de comunicación. Uber a los taxistas. OLX está acabando con los avisos clasificados. Los smartphones condenaron a las casas de fotografía. Zipcar hace la vida imposible a las compañías de alquiler de vehículos. Tesla pone en duda el futuro de las automotrices. El email complicó a los correos postales. Waze acabó con los GPS. Original y Nubank amenazan al sistema bancario tradicional. La nube
nube hace cada vez más inútiles a los pendrives. YouTube pone en riesgo a las empresas de televisión. Facebook está matando a los portales de contenido. Tinder y similares quitan mercado a las discotecas. Wikipedia mató a los diccionarios y enciclopedias. ¿Cuánto tiempo crees que va a durar tu empleo en su forma actual? ¿Y quieres seguir viviendo como vivías hace 10 años? Te sugiero que te reinventes diariamente para continuar en este juego llamado vida. Siempre yendo para adelante. No porque detrás venga gente, sino porque ya hay mucha gente delante de nosotros que nos lleva ventaja. ¿Qué opinan, amigos? Me gusta este video porque nos hace reflexionar sobre todo lo que está pasando. Y normalmente en las universidades, en las escuelas de negocios, nos enseñan a ir adelante. Y hay dos tipos de estrategias, principalmente ahorita que vieron en gestión del conocimiento con las organizaciones o las empresas. Ser líder o ser seguidor, ¿verdad? Y prácticamente... Click, disculpe, fíjese que no se entiende nada de la clase porque sí está muy entrecortado. está muy entrecortado. Sí, Click, demasiado. La verdad, no, al menos yo no entiendo casi nada porque sí está muy entrecortado. Y licenciado, se escucha muy entrecortado su audio. Ok. Voy a probar aquí ya. Voy a chequear por acá, permita. Bueno, yo desconecté ahorita algunos otros aparatos que estaban. Espero que ahorita funcione mejor o todavía se escucha entrecortado. Bueno, vamos a probar a ver si me escuchan bien o si todavía se escucha entrecortado. Como les mencioné en la primera clase, este curso viene a complementar cabalmente o es el último paso de una investigación científica, que es tenemos que dar a conocer los resultados. Si se escucha o todavía se escucha entrecortado. Sí se escucha mejor. Ok, bueno, vamos a seguir ahí. Espero que no haya problema. Entonces, como les mencionaba, y el objetivo de una investigación científica es la publicación.
los investigadores, los profesionales de la ciencia, cuando se inician como estudiantes graduados, no son juzgados por su habilidad en los trabajos de laboratorio, ni por su conocimiento innato de temas científicos amplios restringidos o el manejo de técnicas, ni desde luego por su ingenio o su encanto personal. Se les juzga y se les conoce o no se les conoce por sus publicaciones. Lo que yo les mencionaba, si hay algo que ustedes realizaron y no lo van a conocer, es como que no existe. Entonces, algunas de las reglas y normas de la publicación científica no se publican escritos de carácter informativo, expresión de opiniones o de divulgación popular, normalmente en las revistas científicas, ¿verdad? Únicamente se aceptan experiencias profesionales sistematizadas, ¿verdad? Que hayan seguido el proceso del método científico, como una investigación formal, artículos, revisiones bibliográficas de carácter científico, principalmente que sean inéditos. En las revistas la idea es que sea algo nuevo, innovador, que sea inédito. Derivado de una investigación contrastada y que no haya sido publicada anteriormente. Lo que exigen las revistas científicas cabalmente es que no haya sido investigado o publicado, perdón. Dentro de los sistemas de información científica, como les mencionaba, esto pues es un pequeño mundo dentro del sistema de ciencia y tecnología, porque cabalmente es el último paso, como les mencionaba. ¿Y por qué publicamos? A ver, Marielos de la Certa está por ahí. Buenos días. Buenos días. Para usted, ¿por qué publicamos? ¿Por qué se publica? Creo que me dé su punto de vista. Fíjese que no le escuché, se entrecortó. Quería preguntarle, para usted, el por qué se publica. ¿Cuál es la razón de publicar para usted? Bueno, el objetivo de publicar siempre va a ser lograr transmitir la información, ¿verdad? Ahí sí que el conocimiento nuevo que uno va investigando. Ok. Transmitir el conocimiento nuevo. Tania Monroy, ¿qué se puede agregar a eso? O Johnny Ambrosio está por ahí. ¿Sí me escuchan o todavía sigue como entrecortado? Disculpe, licenciada, no sé si ya me escucha. Ahorita sí ya. Ay, perdón, es que no podía encender el micrófono. Bueno, era por el... El objetivo de publicar es transmitir el conocimiento a más personas, los resultados de la investigación, para que las personas tengan acceso libre a ella y para que pueda debatirse también, ¿verdad? Que puedan formar su propio criterio. Ok, gracias, Dani. Sí, y normalmente lo vemos desde el punto de vista hacia dar, ¿verdad? Pero también hay incentivos por publicar, ¿sí? Reconocimiento por colegas investigadores. Hay incentivos económicos también. Por ejemplo, en la Universidad del Valle, que es donde también trabajo, hay incentivos por publicaciones, ¿no? Hay un reconocimiento económico. Y en los últimos años ha sido bastante lo que se ha reconocido, entonces, porque es una forma de motivar también a los investigadores, que como ustedes bien saben, en países como los nuestros, no es que ganen de lo mejor, ¿verdad? No es bien remunerado, no se le ha dado la importancia a estos profesionales, pero realmente las universidades están tratando de motivar
y de incentivar las publicaciones a través de ese tipo de incentivos. Entonces, pues publicamos para reivindicar la prioridad de los descubrimientos, ¿verdad? Porque la idea es que cada descubrimiento, pues, lo plasmamos y lo consolidamos, ¿verdad? Al publicar. También es como un filtro, ¿verdad? Que nos garantiza la claridad, relevancia y originalidad científica, porque también muchos expertos opinan acerca de nuestra investigación. O sea, quiere decir que también es una forma de validar y de filtrar lo que estamos produciendo. Porque puede haber información que ya se tiene, entonces prácticamente eso es una forma de filtrar y dejar solo el aporte nuestro a la humanidad, al mundo. Y también contribuir al corpus de conocimiento público consensuado, ahora prácticamente a toda esa información que se maneja en los distintos temas o áreas, ¿verdad? Del saber, donde se apoya principalmente, como les decía, en áreas que apoyan al desarrollo de los países, en el tema de tecnología, en la parte de educación, en salud, etc. Entonces, en este proceso, principalmente en el sistema de publicación y divulgación, tenemos, pues, están ustedes, ¿verdad? Están los investigadores con lo que han generado. Y ya cuando se tienen los resultados, se prepara el texto, ¿no? Entonces tenemos en este tema, esta primera parte, que es todo lo que ustedes hacen en los laboratorios o donde estén realizando la investigación, porque también hay laboratorio in situ y ex situ, en el campo y en laboratorio. Pues en el momento en que se va a publicar y se va a presentar una revista, siempre hay un revisor, que es el que, por parte de la revista, es el especialista en revisar la información y que incluso puede recurrir a otros investigadores, por eso le llaman par, porque puede contactar a otro investigador en el sistema nacional o fuera del país. Países como México, Brasil, Estados Unidos se dan el lujo que ahí mismo tienen tantos científicos que pueden buscar esos revisores pares. Pero hay países como los nuestros que son muy pocos, entonces recurrimos a revisores pares fuera del país. Y entonces este revisor revisa y digamos de manera conjunta con los pares, y ellos pues al final, al ver la calidad de información, pueden admitir, denegar o dar algunas indicaciones al autor. Pues luego de que pasa esa revisión, ya entra directamente al proceso de publicación directa en la revista, para que ya se dé a conocer a la comunidad científica y que también lo principal, como mencionábamos, una de las razones de publicar es también que también se pueda citar nuestra información, nuestra investigación, y se reconozca ese aporte que hacemos a la ciencia. ¿Qué es lo que tiene a favor el sistema? Pues funciona el sistema. Es más fácil que se publique un trabajo mediocre que se quede sin publicar un trabajo relevante. Era lo que les mencionaba la otra vez de un doctor que falleció, que había hecho el estudio de todos los peces del país a nivel nacional, ¿verdad? Y se le decía que publicaran, que sea a medias o por capítulos, ¿verdad? Por regiones. Porque al final creo que él se murió y no pudo publicar el documento completo, ¿verdad? Y esa información relevante, pero de nada sirve si no está publicada. Y favorece los tres propósitos de la publicación: prioridad, control de calidad y formación del corpus científico, ¿verdad? Prioridad en el sentido de que, bueno, ya estamos aportando oportunamente esa información científica. También nos sirve de control de calidad cuando vimos como filtro y lo que estamos agregando a todo el saber científico. ¿Qué se puede dar en contra de estos sistemas, principalmente en países pequeños como los nuestros? El amiguismo.
¿A qué se refiere con el amiguismo? Como les decía, que aquí son pequeños, hay tan pocos investigadores en el sistema integrados, porque hay algunos que no se integran. Entonces, cuando viene la revisión por parte de las revistas o de las autoridades científicas, como el caso de CENACYT, donde es el sistema nacional de investigadores y el registro, se pasan, cuando reciben una publicación, se la pasan a un amigo o a algún conocido y que tal vez no tiene el expertise o el conocimiento o maneja la temática, pero se lo pasan por ese amiguismo. Y por eso en sistemas más grandes como el de México, que es el que tenemos aquí a la par, son tantos que no hay problema, porque también además están muy al tanto de a quienes se les pide el apoyo. También se dan esas prácticas ilegítimas de los investigadores, por eso mismo, el amiguismo, algún tipo de contubernio que se puede dar, ¿verdad?, con los investigadores. Intereses engañosos de las revistas también se da, que en el caso de algunas revistas, ¿verdad?, que puede ser que sean más del tipo comercial que científica. Y también falta de profesionalidad de los evaluadores. A veces, así como en CENACYT, que hay cambios cada 4 años y a veces se van profesionales muy buenos y que han sido formados, se pierden y entran otros que ni siquiera tienen el conocimiento o el expertise. Y entonces son algunas de las fallas que se dan en los sistemas de publicación y divulgación. Y bueno, aquí tenemos en general el esquema de el ciclo de la investigación y está relacionado con la publicación. Entonces, por ejemplo, cuando estamos trabajando con el tema de tener las ideas, se desarrollan, se discuten las ideas, tenemos la presentación preliminar de los resultados. Luego, pues ya de nuestra investigación viene el informe de la investigación. Y depende de ese informe, de la información que se genera, que les mencioné la semana anterior, están las dos rutas. Si hay que proteger algo que es importante y para que se reciba los beneficios el autor, hay que patentarlo. Y si no, pues hay que publicarlo. Entonces, también se prepara el documento de revisión, el paper, la generalización, ¿verdad?, donde prácticamente ya se tiene el documento que se comparte. Después se tiene que divulgar, presentarlo, popularizar, ¿verdad? Y después viene la formalización. Ojalá alguno, ¿verdad?, así como Leninger en bioquímica, donde ya se formaliza la investigación y se generan libros de texto. Entonces, en cada paso de el círculo más pequeño de la investigación, siempre se pueden dar algunos tipos de publicaciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, con el desarrollo de las ideas, se pueden presentar presentar notas de laboratorio o diarios de investigación donde todo lo anotamos. Pero claro, eso nos sirve a nosotros y prácticamente es muy difícil que tengan acceso a otras personas, salvo algún tipo de asesor o compañero de investigación. De lo contrario, esa parte de inicial no es divulgable. Cuando se trabaja en la discusión de las ideas, también se hacen las consultas, cartas, correos, memorias hacia expertos. Y se divulga o se transmite a través pero de manera restringida o limitada, a través de páginas web personales o contactos personales, donde uno está compartiendo y también validando alguna información para enriquecer el trabajo que se está haciendo. En el caso ya cuando se tienen resultados preliminares, así como ustedes con su investigación, tienen un resultado preliminar, pueden adelantar a presentar los resultados en algún congreso, ¿verdad?, preprints, así como en los cursos acá, donde pueden presentar, adelantar.
pero siempre sigue siendo limitado, pero ya entra ya algunas bases de datos. Por ejemplo, si es en un congreso, ya quedan en las memorias, pero ustedes están presentando información parcial o datos preliminares. Y se utilizan las bases de datos que vamos a ver más adelante, como el Scopus, el IB, ¿verdad? Y otros repositorios de acceso abierto. Y ya con el informe de la investigación, ya los resultados finales, tenemos los informes técnicos, los trabajos de tesis que todos hemos elaborado en su momento en las carreras científicas y los informes de investigación. Y aquí también ya tienen acceso más personas, ¿verdad? Grupos, etcétera, y también lugares donde se guarda la información. Como les mencionaba, cuando se requiere proteger, se hace la patente y esa información se guarda en las oficinas especializadas de patentes, que por ejemplo aquí la tiene el Ministerio de Economía, que está en la zona 9, donde se maneja información de manera muy confidencial cuando es de protección. Ya cuando se elabora un documento ya para divulgar, pues entonces se presenta en la revista científica, ¿verdad? Donde nosotros damos a conocer por primera vez los resultados ya formalmente los resultados, ¿verdad? A la comunidad científica, y donde aprovechamos también los distintos tipos de revista que hay y las bases de datos. Una vez presentado, podemos seguir avanzando, y si es un gran aporte o significativo, pues ya se incluye en algunos reviews, libros o enciclopedias, y es parte de uno de los libros o de las enciclopedias, y ya lo encontramos en distintos catálogos, ya lo encontramos en la mayor parte de bibliotecas, ¿verdad? Y por eso es ya lo que se le llama en la investigación la generalización. Y cuando ya trabajamos con la popularización, ya lo encontramos además de las revistas, de enciclopedias, también en distintas formas de divulgación, en medios de prensa, y también ya libros directamente que se tienen, ¿verdad? Es solo del autor. Y qué mejor si más adelante ese documento sea utilizado en los sistemas educativos, por ejemplo en las universidades, en los colegios, ya como un libro de texto formal dentro del sistema o del currícula nacional. Entonces, si se dan cuenta, así es como funciona, ¿verdad? Traté de explicarles de la mejor manera esto que se ve un poco desordenado, pero sí se ve claramente en los círculos concéntricos, el primero la investigación, los tipos de publicaciones que se dan y el acceso, ¿verdad? Qué tan restringido o público es, que es el círculo concéntrico más externo. Así es como funciona normalmente un ciclo de publicación científica dentro del sistema de publicación y divulgación científica. Ahí, para que no se me duerman, las firmas, como aquí tenemos la mayor parte de médicos. Y dentro de los tipos de publicaciones que tenemos escritos, están los libros, las revistas científicas, los congresos, que también puede ser de presentación magistral, las patentes, las normas técnicas, los trabajos de tesis, los informes técnicos y algunos documentos de Internet. Todo esto lo vamos a detallar ya creo que es en la sesión 6, donde ya se describen los demás tipos de publicaciones escritas, pero en este caso, hoy pues vamos a hacer más énfasis a las revistas científicas. Y ahorita vamos a ver, no sé cómo estamos con el audio, ¿se sigue escuchando entrecortado? Sí, un poco todavía. Pero ya un poco mejor que antes, ¿verdad? Ya desconecté ahí algunas. Sí, mucho mejor que antes. Sí, me disculpen, sí, pero ayer ya no me dio tiempo de pasar a Tigo para revisar, chequear, porque pues yo no sabía que es una forma de, cuando ven que casi no se usa, la aprovechan y
Por otro lado, yo tengo 20 megas y solo estoy yo, o 20, no sé, la cosa es de que primero tenía 10, 15 y ahora tengo 20 y solo estoy. Entonces como que a veces no le dan todo la capacidad que ahora, vamos a ver si se escucha bien este video. Lo bueno es que ahorita después les toca presentar a ustedes y a mí me toca escucharlos y espero que los escuche bien. Para comenzar, debemos señalar que desde el año 1665, cuando se publicó la primera revista académica, el grado de actividad en el área de la investigación ha tenido un crecimiento exponencial, lo que da lugar a un gran mercado editorial, que son los encargados de difundir los avances de las investigaciones realizadas en la mayoría de las disciplinas. Y sustentado por Simán en 1986, el principio básico de la ciencia académica es que los resultados de las investigaciones deben hacerse públicos. Por lo tanto, se puede señalar que existen diversos procedimientos para la comunicación científica y entre ellos tenemos primero la presentación escrita, que pueden ser artículos científicos originales, de revisión, memoria, tesis doctoral, póster o cartel, notas breves, recepciones bibliográficas, entre otros. Segundo, la presentación oral. Sí, se sigue viendo la imagen. Sí, se mira y se escucha. Ok, gracias. Las conferencias, mesas redondas, coloquios, comunicaciones de congreso, entre otros. A finales del siglo XX, cuando World Wide Web o Red de Informática Mundial se establece como un sistema de distribución de documentos de hipertexto o hipermedia interconectados y accesibles a través de Internet, se comienza a generar un nuevo paradigma en la divulgación y comunicación de la información, denominada la publicación electrónica de información en formato electrónico y se editaba exclusivamente en formatos de sitio. De acuerdo con la UNESCO, una revista científica es una publicación periódica que representa especialmente artículos científicos escritos por autores diferentes e información de actualidad sobre investigaciones y desarrollo de cualquier área de la ciencia. Y de acuerdo con los autores Mendoza y Parabit en el 2006, las revistas científicas tienen un nombre distinto. Se publica en intervalos regulares, por lo general varias veces al año, y cada entrega está numerada o fechada consecutivamente. Entre las funciones de una revista científica tenemos registrar, divulgar, intercambiar, validar, certificar, preservar y apoyar los conocimientos científicos de los autores al momento de presentar los avances o experiencias. De acuerdo con el autor Abejón en el 2017, las revistas científicas se clasifican en revistas de investigación científica, difusión científica y cultural, arbitradas e indexadas. A continuación, explicaré brevemente estas clases. Primero, las revistas de investigación científica en este tipo de revistas se publican artículos originales de casi todas las disciplinas científicas, ciencias exactas y naturales, tecnológicas, ciencias sociales y humanidades. La segunda, las revistas técnicas y profesionales. En este tipo de revistas, el objetivo es dar a conocer los avances tecnológicos, productos, servicios profesionales y sirve de apoyo para la enseñanza y la formación. Tercero, las revistas de difusión científica y cultural. Este tipo de revista sitúa los artículos publicados a un público universitario o con un perfil
Cuarta, las revistas arbitradas. En este tipo de revistas, los artículos son sometidos a una revisión por pares y el cuerpo editorial intercede en el proceso de revisión y aprobación de los artículos. Y quinto, las revistas indexadas. Este tipo de revisión tiene como característica que sus contenidos son analizados y difundidos sistemáticamente por los servicios de índice y resumen, bases de datos, por extensión. Se aplica también cuando una revista está registrada en un directorio de revistas que suelen no analizar contenido o bien cuando está disponible a través de hemerotecas virtuales. En consecuencia, una revista indexada es una publicación periódica de investigación que denota alta calidad y está listada en base de datos, índice, repositorio, directorios de revistas, hemerotecas virtuales a nivel mundial. Y este proceso de revistas de indexación conlleva varias etapas. Cumplir con los indicadores de calidad requeridos, buscar los índices adecuados, lograr la inclusión de los artículos en forma periódica y permanente. En el caso de Latinoamérica, existe un sistema regional de información en línea para revistas científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal. Se trata del Latindex, cumple con una función única en Iberoamérica, que es servir de inventario de lo que se publica en la región y conocer a través de las revistas allí registradas las diferentes prácticas editoriales que se realizan en los países. Y su catálogo 2.0 tiene como objetivo reforzar el papel pedagógico y didáctico que las revistas deben cumplir de acuerdo a las metodologías establecidas. Y la calificación del catálogo depende totalmente del Centro de Acopio Nacional. Pues prácticamente ahí apagué la cámara, que también eso roba mucho. Entonces estoy con la cámara apagada, que tal vez se oye menos entrecortado. Pero prácticamente en este video, pues la doctora mencionó prácticamente toda la importancia de las revistas, la definición, ¿verdad? Y aquí está el resumen de dos de los autores que menciona. Y también la clasificación de la revista, ¿verdad? Entonces, para resaltar lo más importante de ese audio, ese video, y cabalmente, ¿verdad? De acuerdo a la UNESCO, que es la que está relacionada con toda la parte de ciencia y tecnología y de educación, lo representa como una publicación periódica que presenta especialmente artículos científicos escritos por autores diferentes e información de actualidad sobre investigación y desarrollo de cualquier área de la ciencia. Tienen nombres distintivos y llamativos de acuerdo a los temas que trabajan, y se publica a intervalos regulares, ¿no? Puede ser semestral, trimestral, anual, y por lo general varias veces al año, y cada entrega está numerada o fechada consecutivamente. Eso es lo importante para poder hacer bien la cita de la revista. Y la clasificación que ya mencionó claramente, hay los 5 tipos de revistas que podemos encontrar. Empezamos con las revistas de investigación general, ¿verdad? Científica, donde se presentan artículos originales de casi todas las disciplinas científicas. Ahí encontramos las revistas, por ejemplo, que presentan, que tiene, por ejemplo, la Facultad de Medicina, la revista que tiene farmacia, la Dirección General de Investigación, que tiene la Universidad del Valle. En algunos casos están trabajando para poder ser indexadas, ¿verdad? O sea, que pertenezcan a esos bases de datos y listados, ¿verdad? Que se tienen. Pero en este caso están la mayor parte de revistas de centros de investigación que están relacionadas a centros de investigación. Están las revistas técnicas y profesionales, donde están relacionados más con el tema tecnológico, principalmente avances, productos que se generan, servicios profesionales, más técnica profesional.
Luego las revistas de difusión científica y cultural, artículos para un público académico, ¿verdad? Pero también tenemos distintos temática en las mismas. Luego las revistas arbitradas, que son las que ya tienen un proceso de revisión por pares, que eso les da cierto credibilidad, les da mucha credibilidad porque tienen un staff, pero tienen un grupo, una gran base de profesionales a quienes se les trasladan los documentos para que sean revisados. Y finalmente, mencionó las revistas indexadas, que son analizados y difundidos sistemáticamente por los servicios de índices y resúmenes, y eso pues le da también un prestigio, ¿verdad? Y porque prácticamente son objetivas y al pertenecer a este tipo de índices y listados, pues prácticamente es más fácil ubicar también y le da esa credibilidad o respalda mucho las investigaciones en general. Y cabalmente, ¿y por qué hacemos énfasis en las revistas científicas o académicas? Porque siguen siendo el principal vehículo de transmisión del conocimiento científico. Y recogen los últimos avances de la investigación científica y son imprescindibles para mantenerse al día en cualquier área científica en las que nos movamos. Y los artículos de las revistas científicas también han pasado un proceso de revisión por parte de especialistas, como mencionaba, ya sea un sistema de referees o la revisión por pares. Y nos aseguramos al final que lo que se presenta aquí, ahí en las revistas, es fiable, fruto de una investigación original. También hay cierta estandarización en las revistas, hay ciertas variantes que se dan, pero sí es muy homogéneo el contenido, la estructura de los artículos, donde identificamos un resumen, la revisión del estado de la cuestión, que va incluido en la introducción, la metodología, las conclusiones y la referencia, algunos agradecimientos también. Y el proceso de publicación es bastante más rápido que el de los libros y por tanto su grado de actualidad es mayor. Es cierto que para publicar revistas también se toma su tiempo, pero puede ser desde 2 o 3 meses hasta un año, dependiendo el proceso que se tenga de revisión y la periodicidad de la publicación. Aunque, por ejemplo, el hecho de que nosotros metemos un artículo en enero, en febrero, y la revista es trimestral, no quiere decir de que va a salir en la publicación del primer trimestre, ¿verdad? De abril o de julio. Puede ser que salga en julio, junio o hasta septiembre, ¿verdad? O a final de año, dependiendo del proceso que se lleve y si hay que hacer cambios, ajustes. Pero pues la idea es que sea lo más rápido posible en ese proceso para que la información sea realmente nueva, oportuna, porque puede ser que que tal vez alguien presentó algo similar con otra revista y lo publicaron antes. Entonces es raro que se dé eso. Los autores son bueno, y como les decía, porque un libro lleva mucho más tiempo, lleva años también trabajar. Los autores también son investigadores especialistas en el campo correspondiente de los que se ofrece, ¿verdad? Entonces, es lo que le decían a uno cuando les pasó a ustedes, cuando han defendido su tesis. Y le dicen a uno, tranquilo, porque quien más conoce la investigación son ustedes. Entonces, nadie les puede cuestionar, ¿verdad? Salvo que sea un especialista, pero ustedes saben lo que hicieron, saben los resultados. Y tal vez no le puede haber algún tipo de errores al interpretar, ¿verdad? Pero por eso uno tiene revisores y asesores para que lo orienten en el momento de estar trabajando con el análisis de los resultados. Y es importante en las revistas, como hay que tener una gran capacidad de síntesis, hay que apoyarse mucho con ilustraciones.
los textos muy al grano, los gráficos también que nos den mucha información, algunas estadísticas y pues la bibliografía puntual que documenta la investigación. Y para buscar qué artículos se han publicado sobre un determinado tema que nos interese en la revista, se utilizan las bases de datos, generalmente de pago, que analizan el contenido de miles de revistas, además de otros tipos de documentos. Entre ellos, por ejemplo, tenemos aquí Latindex, que es del Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas, tanto para Latinoamérica, el Caribe, España y Portugal. Entonces, estos bases de datos mantienen información, ¿verdad? Y contenido de miles de revistas. Ahora vamos yo quiero dejar un espacio después, bueno. ¿Cuántos grupos hay acá? 3 o 4. Somos 4 grupos. Ok. Yo para más o menos calcular el tiempo, para que estemos terminando como a las 12:20. Hoy no voy a hacer receso, normalmente hay un receso, pero como vamos a terminar antes, porque tengo que ir a firmar las actas del curso anterior, como les había dicho. A nivel mundial, imagínense, prácticamente 4 países concentran las 20 revistas con más citas en el mundo, ¿verdad? Tenemos Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Holanda. Este ranking considera todas las disciplinas científicas. Entonces, vemos aquí la gran diferencia, ¿verdad? Y así están todos luchando, todos los países que se están desarrollando o en desarrollo, o desarrollados, pues les interesa publicar, porque eso también les da ese estatus y liderazgo también en generación de información. Aquí tenemos el link. Después vamos ahí lo tienen para ya cuando entren en su momento. Y también a nivel latinoamericano, los países con muchas situaciones que generan mucha información y publican, tenemos Brasil, Argentina, Colombia, y bueno, como le llamamos Iberoamérica, España, por el tema del español, ¿verdad? Y el portugués, y considera todas las disciplinas científicas. Y aquí vemos, por ejemplo, en algunos casos, me gusta presentar este cuadrito, porque podemos ver, por ejemplo, cómo en distintas áreas o disciplinas siempre predominan los artículos científicos, que es de este color, como café claro. Que prácticamente en biomedicina es un 70% lo que se publica a través de los artículos científicos. Por ejemplo, vemos que prácticamente libros no hay, es mínimo lo que hay en biomedicina. En las ciencias tampoco, ¿verdad? Siempre predominan los artículos científicos y procedimientos. En ingeniería también es casi que mitad y mitad. En estudios sociales también, aunque es otro tipo, es diferente, pero también se apoya mucho en revistas científicas. Y ahí vamos viendo cómo es el comportamiento en las distintas áreas o disciplinas. Ya algo habíamos mencionado de las bases de datos, ¿verdad? Que como bien saben, en general, como cualquier base de datos, al final son recopilaciones de información. Ahí se recopila toda la información. En el caso de las bases de datos de las revistas, son recopilaciones de publicaciones de contenido científico, técnico, como artículos de revistas, libros, tesis, congresos, etcétera, de contenido temático que tienen como objetivo reunir toda la producción científica, bibliográfica
posible en las distintas áreas del conocimiento. Entonces ahí se guarda toda la información de los últimos 30 a 40 años con el tema de la digitalización y de la web. Prácticamente se han ampliado mucho esas bases de datos. Imagínense, a nosotros, a varios profesionales nos tocó esa transición de pasar mucha información que se tenía escrita a digital. Y en casi todos, a nivel gubernamental, a nivel de la academia, se trabajó, por ejemplo, mi tesis. Por ahí vi que estaba escaneada, pero más que todo más como fotografía y no como PDF. Ahorita pues ya creo que hace como PDF. Pero se hizo un proceso de digitalización porque eran los documentos escritos. Si un investigador necesita saber qué se ha publicado sobre un tema de su interés, pues recurre a esas bases de datos que existen en general sobre los temas que nos interesa y contienen esa información relevante, actualizada, precisa, contrastada y principalmente de calidad. ¿Y para qué nos sirven esas bases de datos, esos motores, verdad? Nos sirven en primer lugar para saber si ya se ha publicado sobre ese tema. Porque de nada sirve que nosotros publiquemos algo que realmente en su momento ya fue investigado y hasta publicado en otros países. Y por eso es bueno quienes revisan, ¿verdad? Ven los temas, buscan la información y revisan para ver si esa información ya existe a nivel mundial o dentro de las bases de datos. También nos sirve para estar al día sobre lo nuevo que va apareciendo sobre los distintos campos de investigación. Ahí nos sirve para si nos queremos actualizar y estamos trabajando en algunos temas, ahí podemos recurrir a esas bases de datos. También saber qué ha publicado un autor determinado. Algunos seguimos, así como también seguimos músicos, también se siguen investigadores que trabajan en el tema. También nos ayuda a saber qué institución se está investigando más, ¿verdad? En qué institución. Y eso lo estamos viendo acá cuando creo que todavía no he subido el documento del estudio de relevamiento de la ciencia y tecnología en Guatemala, donde se menciona cuántos investigadores hay, qué están haciendo y qué instituciones son las que están investigando más. Y pues parte de los resultados en ese momento, pues se menciona, por ejemplo, que la Universidad del Valle es quien más publicaciones científicas había estado desarrollando en los últimos años. Pero ojo, lo que pasa es de que la Universidad de San Carlos tiene tantos centros de investigación que es muy difícil ponerse de acuerdo. Entonces la información cuando en su momento se pidió, no todos la presentaron. Se tardaron en presentarla, mientras tal vez la de UVG fue más disciplinada y lo presentó. Y los datos que presentaron, al final pues ellos presentaron más que la San Carlos, pero la San Carlos tiene mucha información que ha generado, tal vez no lo presentó oportunamente. Ese fue parte del sesgo que yo le mencioné al secretario nacional de Ciencia y Tecnología, pero así fue publicado. Esperemos que haya alguna actualización y que la Universidad de San Carlos presente oportunamente los resultados y pueda mantener y realmente se evidencie el liderazgo que tiene en investigación. Pero no importa, aquí lo importante acá es que investiguen y que publiquen, ¿verdad? Al final es un sistema donde todos aportamos, ¿sí? Las bases de datos tienen su origen en repositorios impresos que comienzan a publicarse a principios del siglo XX, conocidos como revistas de resúmenes. Son esos como catálogos que se tienen con resúmenes y existían por cada especialidad científica, por ejemplo, en el área de Chemical Abstracts para el caso de la química o de Biological Abstract para el caso de la biología, ¿verdad?
Y con la llegada de la informática, en los años 70 del siglo pasado, estos repositorios se automatizan, facilitando mucho su consulta y distribución, donde ya tenemos acceso al índice, a los distintos repositorios, directorios de revista y de hemerotecas virtuales. Estas bases de datos organizan la información de forma estructurada y ordenada en registros y campos. Pues eso ya les toca, es un trabajo más de los de informática. Y sobre todo se trabaja con registros. Cada registro representa un único documento. Una referencia, un artículo de revista, libro, tesis, tiene un registro, un código, que es el que se mantiene y no se repite con otro documento. También se maneja con campos. A su vez, los registros se dividen en campos. Cada campo representa un tipo de información sobre un documento. Por ejemplo, incluye el título, autor, etc. Se identifican con su propia etiqueta. Un autor solo AO, el título con TL, descriptores de, etc. Para hacer fácil la búsqueda en pocas letras. Y también requieren y manejan, se requiere de un software o una interfaz de búsqueda, que es el programa informático que permite hacer las búsquedas. Y varía según la empresa con la que se contrate la suscripción y suele disponer de cajones de texto y menús desplegables para fijar las búsquedas. Entonces, como les mencionaba nosotros actualmente en la Universidad del Valle, en Altiplano, estamos trabajando con ePrint, ¿verdad? Donde ahí se trabaja con el repositorio y la búsqueda de información de las distintas documentos que hay, artículos, etc. Pues aquí tenemos un ejemplo de un registro, para que tomen la idea. Y también los motores de búsqueda de las bases de datos. Que eso pues ustedes ya lo vieron en gestión del conocimiento, en la parte de las herramientas web. Entonces aquí no voy a entrar en detalle, pero sí hay distintos bases de datos, Scopus, ProQuest, PubliMed, entre otros. Y si ustedes quieren trabajar un poco y meterse más en el tema de estas bases de datos, pues aquí también hay un link ahí de biblioguías sobre distintos recursos electrónicos y guías de uso. Entonces ya con eso pues vamos avanzando con todos los distintos elementos que conforman esos sistemas en este caso, de publicación y divulgación científica, principalmente las revistas. Ya vimos la importancia de las revistas, la clasificación, algunos datos importantes y sobre todo, si queremos que las investigaciones o lo que vamos a publicar realmente sea aprovechado y tenga impacto, también podemos buscar las revistas que tengan bastante impacto y para eso se utilizan los distintos factores y con los que miden a las revistas también. Y el factor de impacto, ¿verdad? El FI, mide de forma global la repercusión que tiene una revista con base a la citación que reciben los artículos que en ella se publican. Eso es lo importante porque prácticamente se basa sobre todo en las citas. Mientras más se cita, más es el impacto que se tiene de la revista. Y esto fue definido por Eugene Garfield en los años 50 y es probablemente el indicador bibliométrico más conocido y utilizado. La publicación del factor de impacto se realiza anualmente por parte de Easy Way of Knowledge en el repertorio Journal Citation Report, y es uno de los eventos más esperados del año por revistas, editoriales y editores, autores y la comunidad científica en general, para ver cómo está rankeada la revista. Entonces siempre es muy esperado para ver, porque
pues todos los años van surgiendo más investigaciones e interesados, y mientras más citen a estas revistas, ahí ahí donde se presenta el reporte, y muchas es parte de su carta de presentación, ¿verdad? Su posición en ese ranking de factor de impacto. Vamos a ver para que nos quede más claro, un pequeño video. En este video les voy a hablar acerca del factor de impacto de las revistas científicas. El factor de impacto permite evaluar y comparar la importancia de una revista en particular dentro de un mismo campo científico. La fórmula para calcular el factor de impacto es muy sencilla. Su cálculo se basa en un periodo de 2 años, aunque también hay factor de impacto de 5 años. Les muestro un ejemplo del factor de impacto del año 2018, y la fórmula es factor de impacto de 2018 es igual a A sobre B, donde A es el número de veces que los artículos publicados en la revista en el año 2016 y 2017 fueron citados durante el año 2018, entre el número de artículos citables publicados por la revista durante los años 2016 y 2017. Como pueden ver, el factor de impacto de una revista no es estático y tiende a cambiar cada año. Las revistas con un idioma distinto al inglés suelen ser menos citadas por las revistas internacionales. No todas las revistas logran tener un factor de impacto, y existen artículos dentro de revistas con alto factor de impacto que pueden no tener ninguna cita. Las revistas más prestigiosas como Nature y Science tienen altos factores de impacto. Aquí les muestro algunos ejemplos de factores de impacto. Esta es la revista de Journal of Infectious Diseases. Y pueden ver el factor de impacto. Este es el factor de impacto de 2 años y el factor de impacto de 5 años. Esta es la revista Frontiers in Immunology, y aquí les muestra el factor de impacto 4.71. La revista Future Virology, que en el 2017 tuvo un factor de impacto de 1.12, y para el 2018 de 0.73. Como les comentaba, el factor de impacto no se mantiene a través de los años, sino puede ir cambiando año tras año. Esta es una revista del CEVIAR y les muestra el factor de impacto, que es 2.31, y el factor de impacto de 5 años. Además de que les muestra otras formas de medir el impacto de una revista. Esta es la revista Immunology Leader, factor de impacto de 2.55 y de 5 años de 2.65, lo que habla que se ha mantenido. Clinical and Experimental Immunology, factor de impacto de 3.71. Annals of Hepatology, factor de impacto de 1.89. Blood, que es una buena revista, tiene un factor de impacto de 16.52. Y otro ejemplo, Annual Review of Immunology, tiene un factor de impacto de 21.42. Lo que pueden ver es que las revistas más prestigiosas tienen factores de impacto más altos, pero muchas veces el factor de impacto no tiene que ver con la calidad de una revista, pero por lo general sí se asocia un factor de impacto alto con una buena revista. Pues ahí tienen, y como en la mayoría, yo creo que casi siempre, bueno, pues hay un ingeniero, ¿verdad? Pero ahí vieron una cantidad de revistas en el área de la medicina, de la salud, que igual queda ahí el dato, ¿verdad? Y también, sí, como se dan cuenta, siempre tienen información de su factor de impacto, ¿verdad? Para que la gente conozca cómo ha sido el comportamiento en ese sentido del impacto, el comportamiento, la tendencia del impacto de lo que de la revista y su contenido.
¿Qué limitaciones tiene el uso del factor de impacto? Como mecanismo de evaluación no solo de la calidad, sino también de la utilidad, presenta una falta de universalidad para su aplicación. Aunque es de los más conocidos utilizados, todavía no es algo utilizado universalmente, ¿verdad? Hay otras revistas que tienen otro tipo de medida del impacto o de lo que es utilizada, ¿verdad? Puede verse afectado por prácticas inadecuadas de autocita. Eso es muy común. Beneficia a las publicaciones con pocos artículos y de gran extensión. Pero eso es algo interesante. Por eso, realmente, quien presentó el video menciona que pueden haber revistas que, aunque no sea bastante, pero tienen bastante, es bastante fuerte el factor de impacto, porque pueden ser pocos artículos y de gran extensión. A diferencia de aquellas que poseen un valor informativo inmediato, que no son tan grandes, que son los frentes de investigación, más que las revistas que publican artículos de archivo del conocimiento. El factor de impacto no permite comparar los valores de las revistas de diferentes disciplinas. ¿Verdad? No podemos comparar entre peras, naranjas, ¿verdad? Y entonces de nada nos sirve que, por ejemplo, hay una revista de 4.8 y otra de 3 o de 2.9, porque si son diferentes disciplinas, no podemos hacer esa comparación. El cálculo del factor de impacto prima la bibliografía, que tiene un gran nivel de obsolescencia. Se afecta por la visibilidad y accesibilidad de la revista y sus artículos. Y la tipología de los artículos publicados influye en su citación. Los artículos originales y de revisión son las clases de trabajo más citados. Las notas clínicas y las cartas del editor lo son muy ocasionalmente. Eso es parte de las limitaciones o del análisis que se hace del factor de impacto. Y ese va a depender, como les mencionaba, depende del campo de investigación al que pertenezca. Ahí podemos trabajar y comparar cuando estamos en el mismo campo de investigación o tema. También puede influir el idioma, pero siempre el idioma universal, ahí sí que prácticamente universal, o principal es el inglés. La longitud de los artículos también influye en el factor de impacto, ya que los más extensos atraen la mayor cantidad de citas. También presentan una frecuencia de publicación alta, muchos números al año, y generan gran número de autocitas, y con esto también un factor de impacto mayor. Como vieron ustedes ahí, la ecuación, el cálculo para un año, ¿verdad? Por ejemplo, como mencionaba, si queremos hacer el caso del 2021, vamos a tomar cuántas veces fue citado en el 2020, por decirles, y dividido el número de publicaciones citables, eso porque es el universo, ¿verdad? Y dentro de todo ese número de ese universo, ¿cuántas veces se cita? El impacto de citación de un campo de investigación es directamente proporcional al número de revistas comprendidas en el catálogo y al promedio de referencias incluidas por artículo. Entonces también tiene su dinámica el trabajar con el factor de impacto. Los hábitos y la dinámica de situación puede ser muy diferentes de un campo de investigación a otro, como ya les había mencionado, y no toma en cuenta la calidad de las revistas en las que aparece la citación. Y también, por otro lado, tenemos otro índice, el índice de H. Y tiene ese nombre de H porque es de Hirsch, que fue escrito por Jorge Hirsch en el año 2005. Para solucionar algunos de los sesgos o el mal uso que se había dado con el factor de impacto y mostrar indicadores que nos aproximen más a la visibilidad y repercusión de cada investigador.
Y vamos a ver aquí la definición en un pequeño video también. Hola, soy Raquel Gómez y os voy a presentar qué es el índice H. En esta presentación lo que voy a explicar es en qué consiste este índice, cómo se calcula, cuáles son sus ventajas y sus limitaciones y dónde podemos encontrarlo. El índice H o índice de Hirsch es una métrica que trata de calcular el impacto que tiene un investigador o una investigadora en una comunidad científica. A diferencia de otras métricas, lo que busca es encontrar el equilibrio entre el número total de citas que ha recibido un autor, poniéndolo en relación con toda su producción científica. Para hacer el cálculo, lo que tenemos que hacer es ordenar todos los artículos en función de su número de citas. Y una vez que están ordenados los artículos, lo que vamos a hacer es comprobar si el número de citas es mayor o igual al número de orden que ha obtenido ese artículo. Vamos descendiendo por la lista hasta que llegamos a un artículo cuyo número de citas es inferior al número de orden que tiene en esa lista. En el ejemplo que ponemos, el artículo C había recibido 5 citas, era el tercer artículo en el orden y por tanto el índice H es S3. La ventaja que tiene esta métrica es que nosotros estamos relacionando el impacto que tienen los trabajos con el número de trabajos que tiene ese autor. De esta manera nos sirve simplemente que un autor sea muy citado por un solo artículo. Tendrá un índice H mayor aquellos autores que tengan citas, pero que estén repartidas entre sus distintos trabajos. Las limitaciones que tiene esta métrica es que realmente no es útil para aquellos autores que están iniciando su labor investigadora, porque tienen muy pocos artículos, entonces realmente sus citas serán pocas, pero estarán también muy concentradas en muy poquitos artículos. Y además lo tenemos que tener en cuenta, el índice H siempre para compararlo con autores o con investigadores que pertenecen a la misma área científica, porque las distintas áreas científicas tienen comportamientos distintos. Lo puede encontrar cualquier autor, se lo puede calcular a sí mismo, como en el proceso que hemos explicado, pero también las distintas bases de datos ya van incorporando cada vez más métricas de los autores. Así, WOS, Scopus, Google Académico o Mendeley incorporan ya el índice H de los autores. La única precaución que tenemos que tener en cuenta es que estas herramientas lo hacen en función de los datos que ellos tienen. Por lo tanto, es posible que haya en algunos casos no estén reflejadas todas las citas que han tenido los artículos. Y como les mencionaba, este índice H pretende prevenir algunas de las limitaciones del factor impacto, y como ya lo mencionó, ¿verdad? Y está más enfocado directamente al investigador y a la hora de valorar la valía investigadora de un profesional. Por un lado, su valor depende de las citaciones de los artículos publicados por un autor, como lo mencionaba, aquí está ya enfocado más al autor, y no de las citaciones recibidas por la revista donde ha publicado, que trabaje el factor de impacto. Esto lo voy a dejar acá porque no me he dado cuenta. Esto lo vamos a dejar para después porque si no, no va a dar tiempo. La idea ahorita es tener 15 minutos aproximadamente con cada grupo para que podamos salir a tiempo. A mí lo que me interesa, como les decía ahorita, es conocer qué trabajaron ustedes, sus investigaciones, los resultados, porque eso nos va a servir después para ir trabajando y jugando con los distintos tipos de herramientas que hay para divulgar y publicar científicamente. Y tal vez ahorita es lo que me van a mencionar, después solo mencionar rápidamente las revistas, ¿verdad? Que identificaron, porque igual me queda el documento. Entonces solo mencionar rápidamente y si ya eligieron una, pues mencionar esa y el por qué, ¿verdad?
pero lo que sí más que todo me interesa, pues de una manera ejecutiva, la presentación de su investigación y la segunda parte, rápidamente, las revistas. Entonces, vamos a ir en el orden de cada grupo. No sé si el grupo 1 tiene ahí la información, la presentación. Quiero ver aquí para compartir pantalla. Voy a dejar para compartir. Yo creo que ya se puede compartir. Sí, está ya para todos. Buenos días, licenciado. Buenos Mire, días. ¿será que será posible que pase el grupo número el siguiente? Y nosotros seguimos, porque fíjese que la compañera que tiene la presentación tiene un problema con su internet y arreglándolo hasta ahorita. Va. Está bien. Entonces, el grupo 2 sí tiene ahí la presentación. Muchas gracias. Bueno. O alguno que esté ya listo, que quiera presentar. Porque en las otras secciones nos hemos ido alternando. La primera vez fue en ese orden, luego ya fue de atrás para adelante. Y la última ya fue cada quien ahí se pusieron de acuerdo. Pero no sé si hay algún grupo que nos quiera presentar su investigación y las revistas que ya identificaron. Ayer recibí recibí uno que me pareció interesante porque era prácticamente el documento, para ver más resumido. Pero no sé si lo tienen en PowerPoint o para presentarlo así con ese documento. Sí, todos tienen sus presentaciones. O algún grupo no le dio tiempo. Sí, yo sé que como allá tuve problemas con la conexión celular, ahorita estaba muy irregular también. Por eso me atrasé en enviarles el documento. Sin embargo, pienso que la parte de elaboración de la presentación creo que incluso ya tienen por ahí, ¿verdad? Por eso les mencionaba que me interesaba más ahorita conocer de su investigación.
Ali. No sé si ya logró su compañera, porque parece que no. Entonces vamos a escuchar solo el grupo de ustedes y cerramos. Sí, ahorita la compañera estamos viendo para que proyecte. Muchas gracias. Ok, gracias. Lick, podemos compartir nuestra investigación, el trabajo del grupo 3. Está bien, gracias, Marilena. Buenas tardes. Nuestro título de investigación es Estudio de los efectos secundarios a corto plazo de la vacuna Moderna contra COVID-19 administrada al personal de salud del Hospital de Quetzaltenango para una sensibilización de uso en la población de la República de Guatemala. Ok. Actualmente se está viviendo lo que es la pandemia de COVID-19. Entonces, llegó más o menos el 11 de marzo del 2020 a Guatemala. Entonces, el Ministerio de Salud abordó completamente toda la situación de COVID-19, presentando los centros de atención a pacientes de COVID-19, principalmente en la República de Guatemala y Quetzaltenango. Posteriormente a eso se empezaron a presentar las vacunas contra el COVID-19 y se presentó la vacuna Moderna en Quetzaltenango. Lo que sucede actualmente es que no hay datos relevantes en Guatemala sobre los efectos secundarios de la vacuna Moderna administrada a esta población. Y aparte de los falta de datos, hay poca sensibilización a la población que no se quiere vacunar. Siguiente, por favor. Los objetivos del estudio son realizar un estudio de los efectos secundarios a corto plazo de la vacuna Moderna contra COVID-19 administrada al personal de salud del Hospital Temporal de Quetzaltenango para una sensibilización de uso en la población de la República de Guatemala. Nuestros objetivos específicos, el primero es conocer los efectos secundarios a corto plazo de la vacuna Moderna contra COVID-19 administrada al personal de salud del Hospital Temporal de Quetzaltenango para una sensibilización de uso en la población de la República de Guatemala. 2, identificar el porcentaje de la población que no tuvo efectos secundarios post vacunación de la vacuna Moderna contra COVID-19 administrada al personal de salud del Hospital Temporal de Quetzaltenango para una sensibilización de uso en la población de la República de Guatemala. 3, determinar la diferencia de la frecuencia de efectos secundarios en los pacientes con antecedentes de COVID-19 positivos en los últimos 3 meses previos a recibir la vacuna Moderna contra COVID-19, en contraste con quienes no presentaron el antecedente y recibieron la vacuna administrada al personal de salud del Hospital Temporal de Quetzaltenango para una sensibilización de uso en la población de la República de Guatemala. 4, registrar las características epidemiológicas del personal de salud vacunado con la vacuna Moderna contra COVID-19 administrada al personal de salud del Hospital Temporal de Quetzaltenango para una sensibilización de uso en la población de la República de Guatemala. 5, comparar los efectos secundarios de la primera y segunda dosis post-vacunación de la vacuna Moderna administrada al personal de salud del Hospital Temporal de Quetzaltenango para una sensibilización de uso en la población de la República de Guatemala. Entre nuestros antecedentes
se encuentra que el 11 de marzo del 2020 se declaró pandemia el COVID-19. La OMS empezó a efectuar estudios principalmente sobre el COVID, sobre el coronavirus y posteriormente sobre los resultados que se estaban presentando en el COVID-19. Y se empezaron a plantear las primeras vacunas relacionadas contra el coronavirus. A nivel mundial se empezaron a presentar las vacunas y se empezaron a evidenciar los primeros efectos secundarios, tanto en casos leves como en algunos casos moderados o graves. Actualmente en Guatemala no existen estudios publicados sobre la enfermedad en sí o sobre la vacuna y sus efectos secundarios. La metodología del estudio que se utilizó fue tipo de estudio descriptiva del tipo comparativo, diseño de investigación transversal no experimental, enfoque de la investigación tipo cuantitativo, métodos de recolección de datos, encuesta electrónica de preguntas cerradas de elaboración propia. La muestra fue un 100% de la población vacunada del Hospital Temporal de Quetzaltenango, que fueron 320 personas, y la población fue un muestreo probabilístico aleatorio simple, dando un resultado de 203 personas. ¿Les sigo con los resultados o continúo con las conclusiones? Ok. Entre nuestros resultados tenemos esta tabla que tiene la distribución por género y edad del personal de salud inmunizado, dando así que el mayor índice lo tuvo el género femenino con un 58.63%, seguido por el 41.38% del género masculino. Entre los rangos con mayor edad fue de 25 a 29 con un 37.93% del total de nuestra población. La distribución de profesional del personal de salud inmunizado, entre los primeros las primeras dos cantidades con mayor población fue auxiliar de enfermería y médicos o personal de salud, que fue 29.56% y 25.12% respectivamente. Siguiente. En esta tabla podemos evidenciar la frecuencia de efectos secundarios en primera y segunda dosis, teniendo como principal efecto secundario el dolor en brazo, con un 75.37% en el total de la población en la primera dosis y un 70.94% en la segunda dosis. Entre los primeros 5 efectos secundarios que se presentan acá, se encuentran los efectos clasificados en efectos leves, por lo que se concluye que un 95% de la población solo presenta efectos secundarios leves y un 5% de efectos secundarios moderados. Siguiente. En esta tabla se da la frecuencia de efectos secundarios graves en primera y segunda dosis, donde solo se presenta en la segunda dosis 3 pacientes que fueron hospitalizados a consecuencia de los efectos que presentaron en la segunda dosis. Siguiente. Conclusiones. De acuerdo al estudio realizado de los efectos secundarios a corto plazo de la vacuna Moderna contra COVID-19 administrada al personal de salud del Hospital de Quetzaltenango para una sensibilización de uso en la población de la República de Guatemala, se evidenció de acuerdo al estudio realizado sobre los efectos secundarios a corto plazo de la vacuna Moderna contra COVID-19 administrada al personal de salud del Hospital de Quetzaltenango para una sensibilización de uso en la población de la República de Guatemala, que la probabilidad de presentar efectos secundarios tras la aplicación de la vacuna es el 85%, haciendo énfasis en que estos son principalmente leves.
Con base al estudio realizado de los efectos secundarios a corto plazo de la vacuna Moderna contra COVID-19 administrada al personal de salud del Hospital de Quetzaltenango para una sensibilización de uso en la población de la República de Guatemala, se compararon las reacciones a corto plazo de la aplicación de la vacuna Moderna contra COVID-19, siendo esta las de mayor incidencia: dolor en brazo, mialgia, cefalea, fatiga, fiebre, escalofríos, hinchazón en el brazo, náuseas, dolor en la espalda, enrojecimiento en el brazo, adenopatía, dificultad respiratoria leve, diarrea, somnolencia, odinofagia y vómitos. De acuerdo al estudio realizado de los efectos secundarios a corto plazo de la vacuna Moderna contra COVID-19 administrada al personal de salud del Hospital de Quetzaltenango para una sensibilización de uso de la población de la República de Guatemala, se identificó que el porcentaje de la población que no tuvo efectos secundarios post vacunación con la vacuna Moderna contra COVID-19 administrada al personal de salud del Hospital de Quetzaltenango en la primera y segunda dosis, el 15.76% y 13.30% respectivamente. Con base al estudio realizado de los efectos secundarios a corto plazo de la vacuna Moderna contra COVID-19 administrada al personal de salud del Hospital de Quetzaltenango para una sensibilización de uso en la población de República de Guatemala, se determinó que no hubo variación de la presentación o intensidad de los efectos secundarios en pacientes con adherencias de COVID-19 positivo previos a recibir inmunización con la vacuna Moderna contra COVID-19 en primera y segunda dosis. De acuerdo al estudio realizado de los efectos secundarios a corto plazo de la vacuna Moderna contra COVID-19 administrada al personal de salud del Hospital de Quetzaltenango para una sensibilización de uso en la población de la República de Guatemala, las generalidades del personal de salud catalogan como caracterización epidemiológicas y representan los siguientes porcentajes: sexo femenino con un 58.63% y masculino con un 41.38%, las edades con el rango entre 20 y 29 años con 61.58 fueron mayoritariamente predominantes en total de los sujetos estudiados. Con base a los estudios realizados en los efectos secundarios a corto plazo de la vacuna Moderna contra COVID-19 administrada al personal de salud del Hospital de Quetzaltenango para una sensibilización de uso en la población de la República de Guatemala, se determinó que no existe diferencia significativa en la representación de los efectos secundarios en ambas dosis de la vacuna Moderna contra COVID-19 administrada al personal de salud del Hospital Quetzaltenango, siendo la más frecuente dolor de brazos 75 y 37% en la primera dosis y 70.94 en la segunda, mialgia 34.98 en la primera, 48.28 en la segunda y cefalea 33.50% en la primera y 48.77 en la segunda. Las revistas que se están presentando el día de hoy son, siguiente. Lilian, La primera es la revista médica del Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala. ¿me escucha, Lilian? Sí. Yo sé que vamos a dejarlo solo ahorita en la presentación, lo primero, por el tiempo. Entonces, lo que va a hacer cada grupo para la siguiente semana, porque como, entonces la siguiente semana nos toca trabajar ya con revisión de trabajar el título, toda la parte inicial, que es relativamente poco. Entonces, vamos a aprovechar a que ya presenten directamente las revistas, la que eligieron, y ya de una vez, de acuerdo a la estructura de la revista, ya vamos a ya presentan la propuesta del título y todo eso, que lo podemos trabajar la otra semana, ¿sí? Entonces, esa segunda parte, todos los grupos me la van a presentar la siguiente semana, porque sí, ya nos queda, para que nos quedemos más o menos claramente 15 minutos cada grupo con la presentación de su investigación, ¿verdad? Entonces, ahí lo dejamos y gracias. Lilian, solo tenía una duda en relación, igual no sé si los demás compañeros de ahorita para un par de minutos directamente de la investigación. Ahí se menciona que todo esto se hace se está haciendo un estudio
en Quetzaltenango sobre los efectos de la vacuna Moderna para una sensibilización a nivel nacional. Me parece interesante cómo piensan hacerlo, porque eso es lo que se pide claramente acá en la investigación que se hace en este posgrado, que se pueda al final con los resultados proponer hacer algo o un plan de esto o una guía de lo otro. En este caso, ¿qué sería una campaña de sensibilización o cómo sería? Porque siempre se menciona para una sensibilización a nivel nacional. ¿Cómo se ha pensado ese plus, esa parte ya de aplicación de los resultados para sensibilizar a la gente? En este caso, licenciado, lo que se ha pensado con el grupo es crear una estrategia de comunicación en el cual vamos a hacer uso de diferentes plataformas, ¿verdad? Ya sea medios de comunicación escritos, digitales, e incluso ya se habló con una radio de Quetzaltenango y un medio audiovisual de televisión también de Quetzaltenango, específicamente ya para la sensibilización de la población del departamento de Quetzaltenango. Ahora para la sensibilización a nivel ya nacional, pues con los medios digitales como que hacen uso de las plataformas como Facebook, Twitter e Instagram. Entonces en todas ellas se pretende ya enviar, digamos, la planificación de comunicación para que sean conocidos todos los resultados de esta investigación y lograr la sensibilización. Excelente, sí, ya me quedó claro, sí, sería una estrategia de comunicación. Bueno. Ok, gracias al grupo 13, ¿verdad? Sí, el 3. Ok, muchas gracias. Entonces, y dejamos lo de las revistas para la siguiente semana. ¿Cómo está el grupo 1 o 2? ¿Ya están listos? O si el 4 ya está listo. Así vamos avanzando. Licenciado, vamos a proyectar nosotros el del grupo número 1. Ok, gracias. Bueno, buen día compañeros, mi nombre es Aura María Calderón, soy integrante, como pueden ver, del grupo 1, entonces yo voy a ser la encargada de presentar esta primera parte, ¿verdad? Como pueden observar, nosotros estamos integrados por 7 miembros, ahí están los nombres de cada uno de del equipo de nosotros. La siguiente, por favor. Entonces, como punto número 1, la descripción de la investigación. Nuestro título es el estudio comparativo de los beneficios de las técnicas de tratamiento estético en pacientes de 18 a 50 años de edad sometidos a rinoplastia convencional o rinomodelación con ácido hialurónico para una toma de decisión informada en Guatemala. Entonces, como pueden observar en la introducción, nosotros tenemos que las técnicas de tratamiento estético tienen como objetivo corregir ciertos aspectos anatómicos que favorecen las apariencias físicas de las personas. Los beneficios que implican estas técnicas no solo se dedican a promover un realce de la belleza externa, sino también se dedican a mejorar la autoconfianza, satisfacción y la salud de los individuos. En la actualidad, se tiene conocimiento de la importancia y aumento de la demanda de la población sobre los distintos tratamientos estéticos, tanto a nivel facial como corporal. Por esta razón, surgió el tema de investigación y se decidió establecer una comparación de los beneficios luego de optar por 2 técnicas de tratamiento estéticos utilizadas cada vez con mayor frecuencia. Para la realización de la presente investigación, se estudiaron áreas de la ciudad de Guatemala y Quetzaltenango, de las cuales se obtuvieron respuestas a encuestas realizadas a pacientes que se sometieron a procedimientos de rinoplastia convencional y o rinomodelación.
con ácido hialurónico con el objetivo de determinar el tratamiento estético de elección según los beneficios optados. También para la realización del presente estudio se realizaron 2 encuestas dirigidas a pacientes que se realizaron una rinoplastia convencional o rinomodelación con ácido hialurónico con el objetivo de obtener de fuente directa la respuesta de los cuestionamientos establecidos para cada encuesta. Siguiente, por favor. Ok, entonces, entre nuestros objetivos tenemos los generales y los específicos. En el general, podemos indicar que se realizó un estudio comparativo de los beneficios de las técnicas de tratamiento estético en pacientes de 18 a 50 años de edad sometidos a rinoplastia convencional o rinomodelación con ácido hialurónico para una toma de decisión informada en Guatemala. En cambio, en los específicos tenemos 3 puntos. El primero era identificar cuáles eran los beneficios de las técnicas de tratamiento estético en pacientes de 18 a 50 años de edad sometidos a rinoplastia convencional o rinomodelación con ácido hialurónico para una toma de decisión informada en Guatemala. El segundo, tenemos determinar cuáles son los factores influyentes en la elección de las técnicas de tratamiento estéticos en pacientes de 18 a 50 de edad sometidos a rinoplastia convencional o rinomodelación con ácido hialurónico. Y en el tercero, podemos indicar que estimar cuál es el precio de mercado que representa mejor costo-beneficio para las técnicas de tratamiento estético en pacientes de 18 a 50 años que se sometieron a la rinoplastia convencional o la rinomodelación con ácido hialurónico para la toma de decisión informada en Guatemala. Entonces, podemos mencionar que tenemos antecedentes de investigación a propuestas previas. Como la cirugía plástica surge al mismo tiempo que la cirugía convencional, existen registros en textos jeroglíficos de técnicas realizadas en nariz en la antigüedad de más de 4.000 años. Es por ello que a continuación se exponen datos históricos de cómo los procedimientos estéticos a nivel facial han sido implementados y cómo cada uno de estos ha evolucionado. Entre los países que se han realizado este tipo de antecedentes se pueden mencionar India, Roma, Inglaterra, Alemania, Francia, Suiza, etc. Pero también tenemos los antecedentes médicos. Si los pacientes pasan un procedimiento, puede desembocar en complicaciones en el momento de someterse a uno de los tratamientos estéticos. Debido a ello, en las tablas que presentamos en nuestro informe, como las 6, se presenta que fue necesario identificar las enfermedades preexistentes de las personas sometidas a rinoplastia convencional y rinomodelación con ácido hialurónico. Se puede observar que durante el estudio existen diferentes factores de riesgo para someterse a un procedimiento. Se pone en evidencia que el principal factor de riesgo es el factor pulmonar, que pueden ser los pacientes asmáticos o con broncoespasmos alérgicos, con 5%, seguido por enfermedades cardíacas e hipertensión, con 3%, cada uno respectivamente. Esto se debe a que en Guatemala existen malos hábitos de dieta, así como el tabaquismo, la obesidad, la exposición al smog, entre otros. Se observa que la mayoría de las pacientes no tienen patología asociada, representan el 69% de la población de estudio. Esto quiere decir que las personas que se someten a procedimientos así son personas sanas y a su vez jóvenes, lo que favorece a que el riesgo de padecer alguna patología sea menor. De esta manera se reducen los riesgos durante los procedimientos médicos. Cabe destacar que un 14% mencionó otro tipo de patologías no clasificadas en el estudio y en su mayoría de origen dermatológico como acné, alopecia, rosácea, entre otros. Entre las metodologías que implementamos podemos mencionar el tipo de nuestra investigación es observacional, retrospectivo y descriptivo. Nuestro nivel de investigación es documental, descriptivo y explicativo. La metodología de investigación aplicada fue un tipo mixto. El diseño de la investigación es transeccional. Nuestra población fueron 59 pacientes sometidos a rinoplastia convencional o rinomodelación con ácido hialurónico, siempre entre las edades comprendidas de 18 a 50 años de edad de Guatemala. Nuestra muestra es un muestreo probabilístico con conglomerados no homogéneos. 59 pacientes sometidos, 26 pacientes sometidos a rinoplastia convencional y 33 pacientes sometidos a rinomodelación con ácido hialurónico, siempre entre las edades de 18 a 50 años. También podemos mencionar el tipo de técnica. Aplicamos en la encuesta A1, está dirigida a pacientes sometidos a rinoplastia convencional, siempre en la edad de 18 a 50 años de edad, y en la A2 es documental de expedientes clínicos de pacientes que fueron sometidos a rinomodelación con ácido hialurónico en Guatemala.
Entre los instrumentos tenemos también dos tipos. El formulario A es dirigido a la rinoplastia. En estas fueron preguntas abiertas y cerradas dirigidas para la recolección de datos en plataforma Google Forms. Y el formulario B de rinomodelación con ácido hialurónico, que también fueron preguntas abiertas y cerradas dirigidas para recolectar los datos en plataformas en Google Forms. Bueno, entonces, en nuestros resultados, en el grupo de estudios se optó por el uso de grupos para determinar rangos de edad, en los cuales vemos que el grupo de edad de 20 a 24 años de edad son los pacientes que en su mayoría optan por realizar un procedimiento estético de elección. Al ser este grupo un 30% de la población en estudio, seguidos por el grupo de 25 a 29 años que representan el 24%. Asimismo, se puede notar que los extremos de la muestra son los grupos de edad que menos se someten a este tipo de procedimientos, con un 5% cada uno respectivamente. Hay que recalcar también que estos datos, los pacientes mayores también se someten a este tipo de procedimientos. La apariencia física, como vemos, es un factor significativo para mejorar la autoestima y la belleza de las personas. También podemos concluir que con base a los resultados que 35 mujeres que representaron el 59% de la población encuestada y 24 hombres que corresponden al 41% de los pacientes encuestados, estos datos se obtuvieron como resultado de estudio realizado de los 59 sujetos evaluados, quienes representaron el 100% del resultado, lo que evidencia que tanto hombres como se fue el audio.